Un tutor, como tal, es el representante legal y administrador del patrimonio del incapacitado, lo que quiere decir que el juzgado tiene que efectuar un seguimiento de esa atención, y si advirtiera alguna irregularidad o duda podría incluso de oficio acordar la remoción del tutor. El problema es el siguiente, que hay que buscar otro. y muchas veces puede ser problemático, no porque no existan personas que puedan hacerse cargo por sus relaciones con el incapacitado, sino porque no quieren, simplemente. Entonces, eso en la tutela es un cargo obligatorio. Si el juez le nombra a ustedes, al que sea tutor, es obligatorio asumirlo. Esto es como pagar impuestos, ¿no? Sería un deber público. Pero claro, el problema es que una persona nombrada tutor que no quiere serlo, pues va a ser difícil que lo ejerza de forma adecuada y correcta. Por supuesto, existe otra salvaguarda, y es que existe también una eventual responsabilidad penal. Existe un delito por ahí que se llama apropiación indebida, que se refiere precisamente a estos supuestos, el que habiendo recibido dinero u otro bien en depósito, administración, que sería este caso, o comisión, se apropiare del mismo, o sea, lo incorporare a su patrimonio. Es un delito que tiene la misma pena que la estafa. En definitiva, se trataría de una modalidad de defraudación, de estafa, ¿vale? Y luego, además, el tutor, para cualquier cosa que vaya a hacer con él, imaginaos que el menor tiene un bien, un inmueble, y lo quiere vender, el tutor primero requiere autorización judicial previa, o sea, que no lo puede vender, porque como el tutor, la incapacidad, se inscribe en el registro, se hace constar. Entonces, cuando se va a contratar cualquier bien del menor, consta, si no hay autorización judicial. Yo os lo digo ahora, que nos ha pasado con yo tengo un primo con síndrome de Down que está incapacitado, y el banco, la verdad, que está poniendo muchísimos problemas hasta que no se ha hecho la partición aprobada judicialmente. Ahora requiere la firmeza, o sea, que se hace, la verdad, que eso, si está bien hecho, se controla bien y se controla el patrimonio del tutor, del incapaz. Buenos días. Yo soy... Sí, usted, que es que estaba hablando. Yo soy padre de una niña, bueno, una mujer, pero ya no es niña ni es menor, y como el tema de los que son mayores de 18 años está ahora mismo un poco falto de información en la jornada, os quería preguntar si mi hija tiene una incapacitación judicial. Sí. ¿Y tenéis rehabilitada la patria potestad? Sí. Y quería saber si el tema de los delitos que ha explicado Susana al principio tiene la extensión como si fuera menor. No, la niña es mayor de edad, está incapacitada, son ustedes. Imagínense que su hija cometiera un delito, que esperemos que no, por Dios. Lo que se puede valorar, ahora luego ver, vamos a suponer que va a una tienda, vamos a ponerlo fácil, ¿vale? Y comete un hurto, ¿no? Que se lleva algo más de 400 euros, que sería un delito. Se podría valorar, a efectos de imponerle una pena, un atenuante, una eximente, es decir, ver que en el momento de la comisión de ese hurto su hija tenía su capacidad, lo que en términos jurídicos llamamos capacidad volitiva e intelectiva, es decir, el entender y el querer. Sería el médico forense el que examinaría a la niña y diría, pues mire, esta chica en el momento de cometer el delito pues no sabía que quitar esto era delito. O te dice, y entonces se le aplica una eximente completa, es decir, no tiene ningún tipo de responsabilidad penal, o un atenuante. Mire, lo entendía, pero en ese momento, pues sí es verdad, como consecuencia de su patología, no se le puede aplicar la eximente incompleta, pero sí un atenuante y le permite rebajar la pena. Pero se le aplicaría el Código Penal de adultos, no el de menores, porque como ya es mayor de edad, a pesar de que sea mayor, aunque esté incapacitada, se le trata como un mayor. En ese caso, si se aprecia una eximente completa y aún incompleta, también podría hacerse la consecuencia natural del delito es la pena. La consecuencia jurídica del delito es la pena en supuestos normales, de personas que podríamos llamar imputables, las personas a las que se le puede reprochar penalmente. En el caso de una persona incapacitada, la consecuencia jurídica sería la medida de seguridad. Y la medida de seguridad, normalmente cuando son delitos menos graves, como sería un hurto, conlleva normalmente simplemente el tratamiento ambulatorio. Es decir, que el juzgado recibe
mensual, trimestralmente, informe sobre el seguimiento que tenga el incapacitado, en este caso, y que, bueno, que está asistiendo regularmente a las citas que tenga, etcétera. Hombre, podría a lo mejor privársele del derecho a conducir, como medida de seguridad también, pero en general, para un internamiento como medida de seguridad, que aquí en Sevilla precisamente es uno de los 2 únicos sitios de España donde hay hospitales psiquiátricos penitenciarios. Hay en Sevilla y en Alicante. Y respecto de chicas, solo Alicante, Foncalén. Para ingresar en centros de ese hospital psiquiátrico penitenciario, que en definitiva no deja de ser un ala separada, segregada de una prisión normal y corriente, tendría que ser autor o autora de un delito muy grave. Hombre, parece lógico, ¿no? Si, por ejemplo, se ha cargado a alguien, nadie entendería, digamos, que esa persona estuviera... Pero en supuestos de esta naturaleza, de delitos de hurto... Lesiones leves... lo normal es que se aplique un tratamiento. Tampoco tiene mucho sentido. Tratamiento porque, ambulatorio significa... Claro. En casa o... Claro, Sí, va a casa claro, y luego, claro. por ejemplo, el juez le dice que cada semana tiene que ir al ambulatorio para que le sigan por la patología que presente. Exacto. Claro, es que para que uno pueda soportar una pena tiene que conocer el sentido de la pena. Si la pena está orientada a la reeducación y reinserción social, es que no tiene mucho sentido que personas que tengan ese tipo de trastorno pues paguen esa responsabilidad de esa forma, ¿no? Hombre, el comentario era porque, si habéis visto el vídeo, parece que nuestros hijos siempre, la mayoría, no todos, porque hay quien tiene más autonomía, siempre van a ser niños. Sí, ya. Entonces, hay veces que ya tienen un volumen físico que no los puedes dominar. Sí. ¿Qué pasa? Que su cuerpo es de una persona mayor... Pero su mente no. Pero su mente no. Por eso estas posibles atenuantes o eximentes. ¿Vale? Vale. Otra cosa que ya decía yo que tengo aquí apuntadas 3 cosas que se me van a acordar. Cuando vuestros hijos o nuestros hijos, por ejemplo los míos, le digo que ya tiene 14, pero por ejemplo el mío de 12, yo se lo digo siempre, cometen hechos delictivos, ya os he dicho que no se sigue procedimiento penal, pero sí podemos los padres responder civilmente de los daños que imaginaros, la típica trasdada que se ponen a tirar piedras al vecino para hacerle la gamberrada, le rompen un cristal de la casa, vale, penalmente no se va a exigir un procedimiento por un delito de daños porque mi hijo tiene 12 años, pero ese vecino sí puede decirme a mí, vale, págame el cristal, o sea, me pueden poner a mí una responsabilidad civil y eso sí que lo hay, y en eso ahí tenemos que hacerlo, y hay que pagarlo, porque es un procedimiento o responsabilidad civil. ¿Vale? Luego otra cosa que os iba a decir, nosotros intervenimos con todo tipo de menores, porque muchas veces nos vamos a los procedimientos, sobre todo de divorcio, ya sean hijos dentro del matrimonio, hijos de parejas no casadas, hijos adoptados, que muchas veces vienen padres que dicen, mire, yo he reconocido al hijo de mi pareja, pero como ese no es mi hijo, no, perdone. Sí, mientras ponga... Una vez fue muy gracioso porque es su hijo, un señor había reconocido al hijo de su pareja y cuando pone la demanda de divorcio de esta señora, le dice, no, yo solamente tengo un hijo. Entonces la señora dice, no, tiene 2, dice, ¿por qué eso? Y entonces le digo, bueno, pues esto hay que suspenderlo. Y le decía a la letrada, ¿qué le digo yo a mi cliente? Porque él no lo considera hijo. Digo, usted dígale que el fiscal ha recontado y que le sale un hijo más a su favor. El hijo es hijo, mientras no se demuestre. Y al revés también pasa lo contrario. Gente que por motivos no ha reconocido al hijo, cuando surgen estas crisis de matrimonio o surgen problemas, el padre intenta regular su situación y como no aparece como padre, por muy padre que sea, hasta que no se demuestre que lo sea, o bien porque la señora lo reconozca, o se haga si en caso contrario no quiere las pruebas de paternidad y vayamos a un juicio de filiación, no puede reconocérsele como padre, ni para lo bueno ni para lo malo. ¿Vale? Y en tercer lugar, que todos los menores, a partir de 12 años, incluso menores, pueden solicitar ser escuchados tanto por un juez como por un fiscal, para cualquier asunto, ¿vale?
tanto en procedimientos de divorcio, que nosotros hay veces cuando se discute la custodia les escuchamos, porque uno te dice, el padre nunca se ponen de acuerdo, mi hijo quiere estar conmigo, mi hijo quiere estar conmigo, dice uno, dice otro, o quieren, hay que escucharlos, si son mayores de 12, incluso menores también los escuchamos. Pero a pesar de esto, vuestros hijos tienen ese derecho, bien por sí o a través de la persona que ellos designen o a través de un escrito, de presentar las alegaciones correspondientes en cualquier procedimiento o hacer saber cualquier situación, y lo hacen a través de nosotros. Fue una de las reformas importantes. Si tienen más de 12 años es obligatorio antes de adoptar decisiones que les afecten, porque claro, si los padres están discutiendo sobre la pensión, no. Pero si están discutiendo sobre la custodia, hay que oírles. O las visitas. Esto es peligroso, además, porque el niño a veces se hace el dueño de la situación, porque él se cree que, si como tiene que ir a declarar, pues diga, a la primer corte que le pegue el padre, o le diga, pues, qué horas son estas de llegar, o lo ponga a estudiar, pues diga que me voy con mamá, o al revés. O sea, que estas cosas pasan. ¿Vale? Una cosa que no he dicho respecto del proceso de incapacitación es que solo hay dos trámites que son obligatorios, que es el reconocimiento personal por el juez, o sea que el juez se entrevista con el presunto incapaz, y el informe médico forense. Las dos cosas se le hicieron. Sí. Sí, sí. Y luego el examen de los parientes, cuando vais a juicio para verla, eso se os ve a vosotros y habláis y se decide en vuestro caso, porque es patria potestad prorrogada o rehabilitada, pero en el caso de que no sea un familiar como padre o madre, se habla con los hermanos, los tíos y los sobrinos para que, si están todos de acuerdo, se nombra tutor al que esté de acuerdo, y si no, pues hay que discutir a ver cuál de los familiares es el que lo es. Muy bien. Muchas gracias. Perdona, que el micrófono... Que yo quería preguntar, cuando se nombra un tutor, ¿puede ser más de una persona? Solo hay dos supuestos. Cuando se nombra tutor, si no recuerdo mal, a un tío o tía, cuyo cónyuge, vamos a ser asépticos, convenga que participe de esa tutela, o el supuesto de que haya un patrimonio muy importante en el que haya que nombrar un tutor de la persona y un tutor del patrimonio. Digamos, uno para las perras, para la administración, y otro para el cuidado de la persona. Esto se ve muy poco, tendríamos que estar hablando de mucho. Lo que sí es frecuente es que se fijen tutores alternativos, es decir, que se fíe para el supuesto de que no se acepte o no se pueda digamos renuncie uno el primer tutor designado, se nombra otro. Hay veces que si hay varios hermanos mayores que pudieran hacerse cargo, en el testamento se les designa incluso temporalmente, es decir, por años alternativos, por ejemplo. Eso es complicado. Los juzgados son reacios. Hay que rendir cuenta, hay que hacer, en fin, es complicado. Pero siempre se pueden buscar fórmulas, vamos. Pero claro, el tema de la tutela conjunta siempre puede plantear problemas. Hay otra cosa que no les he comentado, y es que el tutor puede ser no solo una persona física, sino una persona jurídica. Está el Instituto Hispalense de Tutelas, Nadir, en fin, hay que también podrían ser entidades. Lo que pasa es que, claro, en ese caso, digamos, la relación personal con el tutelado no va a ser igual, claro, que una persona física, ¿no? Que generalmente, bueno, se buscará que sea de la propia familia, ¿no? Normalmente los juzgados quieren que sea solo una persona para que no haya esos problemas. El que una persona sea el tutor no quiere decir que el resto de familiares o de personas puedan hacer lo mismo que hace el tutor. El tutor es la figura de referencia para el juzgado, ¿vale? Porque a alguna persona hay que decirle que rinda cuentas, que responda del tutor, y ese es el que lo hace. Muchas veces cuando decimos es el tutor y dice, entonces yo no. No, si usted está cuidando a su hermano, vamos a suponer, o a su hermano o a su sobrino, y va a comer con él todos los días, lo saca de paseo y demás, puede seguir siéndolo aunque no sea el tutor. El tutor es simplemente para ver la administración de sus bienes y la administración de su persona. Por desgracia, cuando en los únicos supuestos en los que hay, digamos, problemas y disputa para conseguir una tutela es cuando hay mucho dinero. Es lo único. Cuando se trata, esto se ve sobre todo con señoras mayores,
con Alzheimer, demencia senil, y hay hermanos que se pelean porque quieren la tutela, porque la madre tiene la pensión, la madre tiene a lo mejor una renta o lo que sea. Esto es triste, pero es así. Buenos días. Yo voy a darle otro enfoque, si me lo permiten. No sé si podría ser. Lo hemos enfocado aquí de cara a nuestros hijos, que son los que realmente, bueno, pues ocasionan los problemas. Y yo voy a hacer otro enfoque. Yo conozco al señor Valpuesta, no sé si se acuerda de mí. He estado en varias ocasiones en su despacho a consecuencia de mi hija. Cuando cambiamos todas las tornas y la situación no son nuestros hijos, los problemas no los ocasionan nuestros hijos, entre comillas, sino es, por ejemplo, aquí hay muchos padres que tenemos el grave problema en el sistema educativo. El sistema educativo no atiende a las necesidades de nuestros hijos, con lo cual no responde y no atiende, no responde y no atiende. Cuando nos encontramos con ese problema, que ellos descargan toda la responsabilidad en los niños y justifican lo injustificable, ocasionándoles ese problema a esos niños. Usted sabe que yo ya varias veces he puesto en su oficina, le he mandado los escritos. La Administración sigue haciendo lo mismo. A día de hoy, mi hija ya es el 4º colegio al que se ha cambiado. Cuando vemos que los orientadores pasan, que el director pasa, que la misma delegación pasa, que la misma consejería pasa. Ante eso, yo tengo incluso pedidas medidas cautelares y la Administración se sigue riendo, ya no en mi cara, en la cara de mi hija, y sigue haciendo lo mismo. Ella tiene atención psicológica y la Administración sigue diciendo que la culpa es de los padres y la culpa es de la niña, cuando ellos no atienden a esas necesidades que por ley las tenemos. Porque, nosotros dejamos a nuestros niños en un centro educativo, los dejamos porque la ley nos obliga a dejarlos ahí. Y cuando el centro educativo no vela por las necesidades o por la atención de nuestros hijos, ¿qué hacemos nosotros? Porque además se ríen en nuestra cara, ¿eh? Es que directamente nos dicen que eso es lo que hay y que el problema son nuestros hijos. No, señores. El problema es de usted, que me obliga a llevar a mi hija al centro educativo y no están velando por sus necesidades básicas. Entonces, ante eso, que usted lo sabe, que las medidas cautelares no se han llevado a cabo, que a la niña no le han llegado los recursos necesarios, que cuando el recurso no atiende a la necesidad de la niña no han querido cambiar el recurso y no han atendido primero a la necesidad del niño, sino a la necesidad del profesional que está allí. Porque hay un corporativismo y eso lo sabemos. ¿Qué podemos hacer ante eso, señor Valpuesta? Porque usted me conoce, tengo una niña estupenda y maravillosa, que las calificaciones están ahí, que todo el mundo dice que es una bellísima niña, que bueno, con todos los problemas que le están poniendo, que son barreras inmensas, incluso así está consiguiendo sus calificaciones educativas, académicas. ¿Qué hacemos con esta Administración que se está cachondeando, perdonadme por la expresión, se está cachondeando de nuestros niños? Niños que, ¿qué hacemos? ¿Nos los llevamos como antiguamente a nuestras casas? ¿Tienen una discapacidad? ¿Qué culpa tienen? Claro. No sé, disculpadme por el... Pero sí, es que es una rabia y una impotencia que es que, no sé. Yo, al respecto, entiendo que la cuestión al final se reduce a lo mismo. Cuestión económica. De dinero, de recursos. La administración escolar, educativa, no tiene recursos para atender. No es culpa de la niña, sin la menor duda, no es culpa tuya, sin la menor duda. La ley lo impone, pero el problema es cómo se lleva a cabo, cómo se ejecuta eso que la ley deja tan claro. Pues verán, desde el punto de vista judicial tenemos dos vías. Una sería, pero claro, es que plantear una medida cautelar, artículo 158 del Código Civil. El juez puede acordar las medidas que estime oportunas a fin de apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios, así, genéricamente. Esto tan amplio como... pero claro, el juez tampoco va, digamos, a buscar un educador o una asistencia especial cuando no la hay.
cuando a lo mejor no está dotada presupuestariamente. Estoy acordando del asunto famoso de la chica. Soy consciente de que tienes toda la razón. Hay una segunda opción, que sería la acudir a la vía contenciosa administrativa contra una resolución administrativa que te deniega una prestación. Pero claro, esos son años de pleito. En el caso, exactamente, y luego económicamente, que la familia se lo pueda permitir. Por supuesto. Pero yo le voy a comentar una cuestión. Cuando está claro que ha habido un maltrato bestial institucional demostrado, incluso no declarado solo por mi hija, sino declarado por otras personas, que eso está escrito, que la Administración lo tiene, que yo lo llevé a la Fiscalía. Yo no entiendo, aun con lo que está mintiendo esta Administración, y se ve que está mintiendo, y que no se haga nada, no recaiga nada hacia ello. Y lo de los recursos, no, si nosotros fuimos judicialmente, los recursos los tiene y la dotación está. El problema es que los recursos no se adecúan a las necesidades de nuestros niños, nos ponen cualquier recurso, eso no es así. Normalmente lo que suelen decir es que hay un colegio en la otra punta de Sevilla o en otro punto del pueblo y que ahí sí que lo pueden llevar, pero claro, muchos padres dicen, yo lo tengo cerca de mi casa porque es más fácil para mí. Entonces muchas veces se escudan en eso, la situación es difícil. Yo creo que es como siempre, acabar o denunciando. Ahora que está en boga el delito de odio, no sé si por esa parte de discriminación podríamos conseguir algo. Y ahora exactamente. O exactamente, la denuncia por los daños y perjuicios que como consecuencia de esa decisión el colegio le ha estado. Cuando entra el dinero en medio, cuando empezó el problema del acoso escolar, no había ningún problema, no había ni sanciones, hasta que hubo la primera muerte en el año 1900, algo, el chico este de San Sebastián, el jockey, y ahí se condenó tanto a los padres de los supuestos acosadores como al propio colegio indemnizar de los daños y perjuicios, y ahora el tema del acoso escolar, que lo sigue habiendo, porque lo tenemos, está muchísimo más controlado. Entonces, lo que hay que hacer es eso. ¿Qué pasa? Que le cuesta el dinero, porque probablemente si no tiene recursos tiene que solicitar un abogado y gastar el dinero, pero a lo mejor esa es la vía. Que haya un inicio. 10 años, 10 años luchando contra una administración que es poderosa y que no quiere atender a las necesidades de nuestros niños. Nuestros niños no cuentan en la administración. Lo siento mucho, es duro decirlo. Ayer estuvieron aquí unos profesionales del sistema educativo, de la consejería, y no quieren. Ellos podrían y no quieren. Nos pasa lo mismo con los niños que presentan adicción a los videojuegos o ludopatía. Los tratamientos que da la Seguridad Social son muy escasos, no están enfocados a estas patologías nuevas que están surgiendo como consecuencia de las nuevas tecnologías. Entonces, claro, nos viene la familia y me dice, mire, he encontrado un centro, pero me cuesta 3.000 euros al mes. Yo no puedo permitirme ese... Entonces, claro, cuando viene a nosotros le digo, usted está haciendo lo correcto, venir a la Fiscalía de Protección, pero que esa no es nuestro ámbito porque es un ámbito de salud. Y entonces le recomendamos siempre las reclamaciones correspondientes. Y entonces, claro, la gente se va con el mismo problema que ha venido porque no se lo podemos solucionar. No hemos hablado de otro supuesto en que el fiscal interviene y que se reguló el año 2015, que es el ingreso en centros de problemas de conducta. Ingresos de menores en centros ingresos de menores en centros de menores con problemas de conducta. Esto está contemplado, regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el Código Civil. Pero esto un poco, a propósito de lo que ha comentado, tiene su trampa también, y es que para que un menor pueda ingresar en un centro de esta naturaleza, lo primero que tiene que hacer la familia es poner al niño a disposición de la entidad pública. Solo cabe respecto de menores retirados, o sea, ya formalmente declarados en desamparo. Es un poco absurdo, yo siempre lo he planteado, digo, yo también entiendo que la legislación tiene ha tenido también un carácter preventivo, de decir, bueno, ahora todos los niños con problemas nos lo van a encajar, No, primero da el paso, pon el niño a disposición de la entidad pública y entonces ya veremos si le buscamos o le encontramos un centro. Pero bueno, es casi ridículo porque, por ejemplo, en Sevilla, en la provincia de Sevilla, hay un total, si no recuerdo mal, de 16 plazas para todos los niños con problemas de conducta. Hay un centro en Mairena y otro en Alcalá de Guadaira, de 8 plazas cada uno. En fin, ¿está en la ley? Sí. ¿Podrían estar muchos más niños? Seguro, pero es que no existe el recurso. No existe.
Entonces, bueno. Volviendo al tema de la tutela, yo he oído hablar de la figura de curatela. Sí. Si podía informarme un poco la diferencia, qué consiste, ¿no? Sí. Bueno, el curador no es representante legal. El curador simplemente complementa la capacidad del parcialmente incapacitado al solo efecto de estar presente, de asistirle en las operaciones que tengan especial trascendencia económica, que son aquellas en las que el tutor necesita autorización judicial, como sería, por ejemplo, vender un bien inmueble, un establecimiento mercantil, industrial, objetos preciosos, valores mobiliarios, etcétera. Esto, la curatela puede ser una figura interesante, pero sí recordar que el curador ni tiene que vivir con el incapacitado, ni verdaderamente asume la administración de su patrimonio o su representación legal. Sí es cierto, y conviene recordar, que cada vez más, por lo menos formalmente, pasa como con la capacidad de obrar de los menores. Ahora ya se dice, hombre, que no es lo mismo. No puedes tratar igual a un niño de 17 años que a un niño de 6. Eso está claro. Entonces, digamos, el margen de autonomía, el margen de valor, digamos, que se le debe dar a su opinión, a su deseo, es mayor en un caso que en otro. En el caso de los incapaces también se ha ido abriendo camino en los últimos años la idea de que la incapacitación solo puede alcanzar aquello que sea estrictamente necesario para la protección. Es decir, que la regla general es la que afecta a cualquier persona mayor de edad, que es la plena capacidad de obrar, y solo respecto de aquello que exija la circunstancia concreta del incapaz será necesaria la asistencia. Lo que ocurre es que es como todo, todo se adocena. Entonces los juzgados, hecho de matizar en cada caso concreto qué tipo de cosas puede hacer el incapaz, cuáles no, etcétera, pues en la práctica es difícil que se haga, pero las diferencias son importantes de una figura a otra. ¿Vale? Antes, cuando explicaba Daniel, creo que Aurelio, el médico forense emite un reconocimiento del presunto incapaz, ¿no? Y entonces es el médico forense el que nos dice si esa incapacidad es total o parcial. Es decir, si es total, normalmente se nombra al tutor y el tutor se hace cargo de todo el menor. Si es parcial, suele quedar limitada. Por ejemplo, hay veces que el incapaz pues sí que sabe expresarse, sabe manejar el dinero de bolsillo. Entonces el juez dice, pues mire, se le podrá dar 200 euros semanales o mensuales para que él pueda ejercitar con ese dinero sus gastos necesarios. Por ejemplo, no puede decidir para el tratamiento de una enfermedad porque no es consciente de la gravedad entre un cáncer y una gripe. Entonces, el tutor quedaría limitado para esas situaciones y el incapaz sería libre de hacer todo aquello que no está incapacitado. Y el curador es más bien para la parte administrativa, ¿vale? Un tutor completa todo y el curador solamente lo que es la cuestión económica, digamos. Pero en todo caso, el juez muchas veces sí que delimita las funciones del curador. O esa incapacidad le dice, el incapaz puede decidir sobre este punto y para todo lo demás, tutor. ¿Vale? Normalmente suelen venir establecidas en las sentencias así. A mí me surge una pregunta, bueno, después de un padre que quiere... Vale. Yo quería preguntar cuál es la responsabilidad civil, digamos, cuál es la dimensión de la responsabilidad civil de la familia que tiene un niño con SAF, ¿no? O sea, por ejemplo, tú hablabas de la responsabilidad del cristal, ¿no? De una niña de 12 años mata al perro del vecino. Pues la responsabilidad civil se tasa en el valor del perrillo. Pero esto, ¿cómo? Que la responsabilidad civil de la familia viene tasada, es lo que el perito diga que ese perro valía. Esa es la responsabilidad. Estos niños tienen tendencias violentas. Hay antecedentes, si veis el vídeo que vamos a proyectar luego, hay antecedentes de niños que, bueno, que ponen la mano en el cuello a los papás, sí, y etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que posicionarse como familia, como padres, ante esto? ¿Y qué recursos tenemos nosotros fiscalmente, ¿no? Porque
hasta los 18 años somos responsables o también luego. No, a partir de los 18 años ya... bueno, exactamente, si son incapacitados, correcto. Entonces, a partir de los 18 años... matan a alguien y ¿qué pasa? Eso. Si son menores de 18 años o mayores de 18 años pero incapacitados, la responsabilidad civil es de los padres. Los padres pueden buscarse un abogado que en juicio intente demostrar que, como no ha sido culpa de los padres sino de los hijos, se busque otra solución. Pero el juez va a condenar la responsabilidad civil de ese menor si se prueba que ha cometido el delito. Estamos respondiendo, ¿eh? Si se prueba que ha cometido el delito, son los padres los que son responsables por ello. El primer responsable es el menor, económicamente, pero claro, lo malo es que el menor sea insolvente. Nosotros somos padres en la gran mayoría de los 7.000 niños adoptados que tienen aparentemente con tendencias violentas, la mayoría de los casos. Digamos, nosotros no sabíamos que estos niños tenían este problema, esta enfermedad. Pero luego, si estos niños tienen una actuación violenta socialmente, cuando la sociedad en este momento tampoco está dándonos recursos para poder paliar esto. Claro. El Código Civil no distingue entre que los niños tengan o no tengan SAF o tengan otra patología. Establece que los padres somos, por invigilando e indiligendo, ¿verdad?, sí, responsables de los hechos que cometan nuestros hijos mientras estén bajo nuestro cuidado. El otro día estábamos en un curso nacional, ¿verdad?, de delegados de menores, y hubo un catedrático que hizo una exposición interesante, ¿verdad?, de esta responsabilidad. Entonces decía, hay sentencias que sí que se logra la no condena de los padres, en este caso la de los colegios, pero la extendía a los padres, porque en ese momento el menor no estaba en el colegio o estaba en el colegio cuando se produjo el hecho, por lo tanto los padres no pueden ser responsables, sería el colegio. Entonces sería cuestión de eso, de demostrar que el padre ha puesto en sí toda su diligencia para que este hecho no tuviera lugar, pero que por la patología, por este síndrome que vuestros hijos tienen, lo ha cumplido. Entonces, probablemente a lo mejor sería objeto de un pleito. A lo mejor una tontería lo que voy a decir, pero también existe la figura del seguro, ¿no? que lo que no sé ya si será viable o será posible. El otro día hablaban que la verdad que los seguros de hogar parece ser que complementan esta responsabilidad civil de nuestros hijos. Sí, pensad, además el ponente del otro día que lo expresó, él dice que lo sufrió en su propia carne, que el propio hijo, ¿verdad?, que le apedreó, por eso os he dicho la casa al vecino en plan típico de broma, y el hijo era menor de edad y entonces el vecino denunció. Fueron a la vía civil, indemnización de daños y perjuicios, y él llamó al seguro de su hogar y lo que fueron, la verdad que no dijo la cantidad que era, pero debía ser importante, la abonó el seguro. Nosotros tenemos alguna posibilidad de hacer un pleito al Estado por haber posibilitado que estos niños ingresen en España, adoptados por unos padres que han firmado una idoneidad de niños, entre comillas, sin problemas irreversibles. Claro. O sea, nosotros aceptábamos un soplo al corazón, aceptábamos un estrabismo. Eso lo podéis hacer perfectamente. Lo que habría que ver es el plazo de prescripción para reclamar. Pero es que nos hemos enterado justamente después de una vez que ya han pasado el tiempo que los niños ya estaban aquí. Ahora se está enterando gente que sus hijos tienen este problema, ¿no? Pero bueno, justamente también se puede alegar esto en un juicio, ¿no? Que nos han estafado hasta en eso. Claro. Pero bueno. Sí, se podría hacer. Sería objeto de valorar todo para ver exactamente cómo se informaron, de qué os informaron, para... Exactamente, teniendo todos los papeles y todo informado, claro que se puede, y es estudiarlo y ver que no haya pasado el plazo para exigir, a lo mejor vía penal de una estafa no, pero sí vía responsabilidad civil de unos daños y unos perjuicios. Contencioso administrativa, existe una cláusula general que dice que la administración es responsable del funcionamiento por los daños causados por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Hay intermediarios como ECAE que se han hecho responsables de esto, ¿no? Porque estos niños están creciendo, o sea, toxicomanía, delincuencia, y entonces se tienen que hacer cargo dos personas o una familia de algo que supera absolutamente los recursos que esas familias tienen como para poder asumir responsabilidades, ¿no? Ahí también podría plantearse no solo la responsabilidad del Estado español, sino del Estado de origen también. Es que esa es otra, porque el Estado español dirá, oiga, mire usted, nosotros... Es que es complicado, muy complicado. Es un tema interesante, sería cuestión de estudiarlo. Que cuando estabais hablando de plazo para este posible delito, de que creo que más o menos todos somos
partícipe, ¿sobre qué? ¿Sobre el plazo de adopción, de la fecha de adopción? Claro, normalmente ¿Te refieres a la reclamación? Para hacer la reclamación. Hay que ver desde el momento en que se supo, que supisteis vosotros que vuestro hijo... Hay que ver primero que lo que me decía él, que cuando habéis, como todos los consentimientos informados, me imagino, que os hacen un detallado y os hacen el cuestionario diciendo la edad comprendida del niño o niña que queréis y lo adoptaríais con ciertos problemas físicos, psíquicos o lo que sea. Entonces, si vosotros, vuestro cuestionario, os han dicho que todo era correcto, claro, habría que ver desde ese momento hasta el momento en el que os dais cuenta que hay un problema con vuestro hijo y en el momento en que se presenta la reclamación. Esos son los plazos. Desde el punto de vista penal es complicado lo de la estafa, la responsabilidad de la indemnización por daños y perjuicios, el plazo es más largo. Pero podría a lo mejor incluso plantearse que como el daño subsiste, el es algo continuo. Permanente, no prescribiría. No prescribe. Exactamente. Claro, es que el niño sigue siendo tuyo. Claro. O sea, que eso... Y nos hemos dado cuenta en este momento. Yo no he visto todavía ninguna reclamación Tampoco. judicial en esta materia, ¿eh? O sea, que estamos hablando un poco improvisando porque no la he visto. No me consta que haya habido ninguna reclamación judicial. ¿Por este motivo? Puede ser. Yo sí que tengo conocimiento de una persona que cuando recibió a la niña vio que tenía un problema y sí que pudo devolverla. Porque vio que tenía un problema y además gordo, que se iba incrementando según esto, y sí que le consintieron la devolución de la menor y le dieron otra. Y otra pregunta. Se ha hablado a nivel de niños de otro país. ¿Y a nivel de la Junta de Andalucía sería tan complicado o menos complicado? Sería menos complicado. En el caso de la Junta de Andalucía sería menos complicado. Y no prescribe en este caso tampoco, porque es un daño que persiste. Yo entiendo que sí, que podría entenderse así. Pues Podría defenderse. Podría defenderse. Yo nunca eso, porque como la justicia es tan así, la jurisprudencia en estos casos de la aplicación de los plazos es muy complicada, no afirmemos nada categóricamente porque es cuestión de verlo. Hay que estudiarlo. Es un tema, yo creo que bastante interesante para estudiarlo. Muy bien, gracias. Yo soy extremeña y mi hija es nacional. Una duda que tengo es por qué los trabajadores sociales que tanto han hablado y ustedes, ¿no?, que trabajan desde el ámbito familiar y que se quede la familia, ¿cómo consienten que una madre para 7 veces hasta retirarle los 7 hijos? La mía era la 6ª. No entiendo, no lo puedo entender. Porque eso es una carga para el Estado y para los padres, que somos 3 los que hemos adoptado los 3 últimos. ¿Por qué no actúa antes? Porque en un pueblo pequeño... ¿Esterilizando a la señora? ¿Coactivamente? Yo no sé qué, pero algo hay que hacer. La esterilización está despenalizada siempre y cuando haya consentimiento de la persona. Claro, pero aquí hay un caso que a mí me han desgraciado la vida, se lo digo sinceramente. A mí y a mi marido, a los 2. Pero luego hay otra cosa. Están hablando de la denuncia. Nosotros lo hemos pensado, porque la única premisa era sano. Me daba igual, grande, chico, feo, guapo, o sea, sano. A mí cuando me la dieron, con 15 meses, venía con montones de problemas, pero todos se podían solucionar, según me dijeron. Sí me dijeron que los padres eran alcohólicos, pero que la niña hacía la pinza. Y yo dije, ¿eso qué es? ¿Qué es? La pinza, el dedo. Y me dijeron, eso es que el cerebro le funciona bien. Cuando hace así. Yo, el diagnóstico de que mi hija tiene un SAF, se lo hemos hecho mi marido y yo, pero es que después de este congreso, charla, es que lo corroboro, que ella tiene un SAF. Y entonces yo denuncio a la Junta de Extremadura y la Junta me dirá, ¿usted sabía que era alcohólica? Claro. Sí, pero es que en el año 73 ya sabía lo que era el síndrome de alcoholismo fetal y a mí me la dieron en el 94. Por lo tanto, a mí ya me tenían que haber dicho que podía haber pasado esto. Y yo hubiera dicho que no, porque yo sufro por todos ellos y de adelantado. Y yo ahora tengo un problema, yo estoy en el proceso de incapacitación de ella, porque la quiero proteger a ella, la primera, a ella, y luego nosotros. Nos ha robado, en fin, se le olvidan las cosas, se va, viene, se va, viene, se va, viene, así andamos. Es que es muy difícil, como decía Daniel, a estas...
nosotros, como llevamos la parte de familia, todos los juicios de declaraciones de desamparo los conocemos nosotros también. Es decir, cuando se declara, se retira un menor, se le declara en desamparo y se adopta una medida, acogimiento residencial o acogimiento en familia extensa o en otra familia ajena, ¿no? En este caso puede llegar luego la adopción. Todas estas resoluciones que dicta la Administración son impugnables en la vía judicial y somos nosotros las que lo conocemos. Todos los padres a los que se les quita un hijo, todos lo impugnan y cada vez que vienen al juicio, porque estos juicios tienen tramitación preferente, pero bueno, algunas veces eso, siempre vienen embarazadas de un nuevo hijo. Sí, es cierto. Siempre, ¿eh? Siempre. Y además, ellos no son conscientes del problema de la retirada de sus anteriores hijos. Os hablo ya de 5 hijos para adelante, porque los hay de menos que a lo mejor tienen 1 o 2 o mellizos y se han vuelto a quedar, ¿no? Y todos quieren recuperar a sus hijos. La Junta nos pone en antecedentes, es verdad que esta señora se ha vuelto a quedar embarazada y entonces se actúa ya con carácter previo, es decir, como os decía yo antes, con el nasciturus. Cuando esta señora ingresa, si lo hace aquí en Sevilla, ya si es en otra comunidad es más difícil, cuando ingresa en el hospital, el Virgen Macarena, el Rocío, nos avisan para retirada inmediata del menor en el momento que nace. Pasa que este niño, si ha habido un consumo de alcohol, un consumo de drogas, ya lo tiene en su cuerpo. Es decir, no podemos actuar con el menor. Podemos actuar con la madre y retirarle a este niño porque hay una posible situación de riesgo que puede ser de desprotección. Las consecuencias de que no informen adecuadamente, es verdad, pues habrá que exigirlas de alguna manera, vía responsabilidad de daños y perjuicios, lo único. Sí. Yo, en ese aspecto, la Junta de Andalucía sí que funciona bien porque todos los niños que nacen con síndrome de drogadicción, síndrome de abstinencia, los servicios de los trabajadores sociales del hospital lo comunican y se declara el desamparo. Sí. Incluso, mire, pero la niña está sana, lo único que tiene es el píloro abierto. Y mi hija está diagnosticada desde los 2 años, creo que fue, de un síndrome de alcoholismo fetal, tiene un 79% de discapacidad. Verá, tiene agresividad y tiene un retraso cognitivo muy grave. Estoy hablando del síndrome de absentismo de abstinencia, perdón, de abstinencia generalmente a cocaína, heroína. Imagino que en el caso del alcoholismo materno será más complicado de detectar y más tardío. No, perdón, nos dijeron madre multitoxicómana. Ella era la 4ª y la 3ª, antes que ella, tenía una discapacidad psicofísica muy grave. Habían intentado reinsertar a la madre dándole vivienda, trabajo y la niña con la discapacidad. Y a día de hoy lo último que sabíamos que estaba en un centro. La hija no fue capaz de reinsertarse, después tuvo a mi hija. Y a nosotros no nos informaron. Y llevamos desde los 33 días que tenía que nos la dieron hasta 21 años que cumple el 24 de enero sufriendo día tras día. Ya. Y desarrollándosele incluso ahora mismo una esquizofrenia. No. Pues la verdad que sí, que es una situación complicada. Y eso que ahora la ley también ha cambiado, porque en el año 2007 hubo una reforma que estableció unos plazos para poder recurrir. Porque nosotros, yo recién llegada, yo llevo en el servicio de protección, llevamos ¿cuánto tiempo ya? 13 años, ¿no? Y yo recién llegada fue antes de que no había plazos. Entonces ahora cuando se dicta una resolución de desamparo, los padres biológicos o quien quiera, en el plazo de 2 meses pueden recurrir. Y si en 2 años no se han recuperado, esa medida que se haya adoptado, digamos que es definitiva, ¿vale? En líneas generales, hay algunos supuestos y demás. Nosotros se nos planteó que un niño que ya tenía 7 años, el niño no sabía que era adoptado y sus padres se vieron en la situación de tener que decírselo en ese momento que ellos no consideraban que era lo oportuno, porque como no había esos plazos, los padres biológicos habían dejado pasar todas las resoluciones, desamparo, acogimiento temporal, acogimiento permanente, acogimiento en guarda de fines de adopción, y al llegar a la adopción aparecen los padres que se habían rehabilitado de esa toxicomanía. Y entonces recurren, entonces se inicia el procedimiento de adopción y dicen no es necesario que, y los padres dicen que no están conformes con esa adopción. Entonces se recurre y se dice la audiencia de aquí, estos padres se han rehabilitado
y como su consentimiento o asentimiento es necesario, vamos a valorar si estaban o no incursos en causa de privación de patria potestad, que eso quiere decir que como no se han ocupado del hijo durante un tiempo, pues se prescinde de lo que ellos digan, pero mientras valoramos esta situación, vamos a que estos padres retomen el contacto con su hijo biológico. Imaginaros lo que es un niño que a estas personas era extraña. Al final salió todo bien, los padres biológicos dieron el consentimiento y se hizo un acuerdo. Los padres vivían en Valladolid, los padres de acogida vivían aquí y a raíz de los nuevos hermanos del niño empezaron ahí y la verdad que se solucionó todo. Pero imaginaros si todavía hubiera ese problema de la falta de plazos, que era lo que se introdujo con la reforma del 2007 para favorecer el interés del menor, que es decir, que un menor ya integrado en una familia no se viera abocado a revocarle y que tuviera que volver con una familia a la que no conocía, aunque fuera su familia biológica. Entonces, en estos casos es objeto de estudio de una posible responsabilidad, por supuesto, patrimonial de la Administración, pero por supuesto que sí. Querría hacerle yo otra consulta. ¿Dónde? Ah, ahí. Al igual que existe el defensor del pueblo, ¿hay otra figura, otra instancia como el defensor del menor? Sí, que pueda... dentro del defensor del pueblo existe en concreto una... es defensor del menor, pero hay una adjunta, vamos, si quiere le digo privado el nombre, que es está, digamos, específicamente atendiendo la problemática en tema de menores. En el defensor del pueblo andaluz, me refiero, ¿eh? Sí, sí. Se podría acudir para que ayudase a la familia y a los hijos que tienen este problema. Sí. No solo en el aspecto de que cometan un hecho delictivo y tengan que responder civilmente, sino en otros aspectos. Sí. Probablemente todas las consultas que le deriven luego nos llegarán a nosotros. Si no recuerdo, la oficina del defensor del pueblo está en el Patio Bandera, ¿no? Aquí en Sevilla, ¿no? Sí, hemos hablado. ¿Otra pregunta? Sí, bueno, yo quería preguntarle, a ver si me pueden ayudar. Estos niños, como hemos visto, siguen creciendo, pero crecen con violencia. Yo llevo 17 años penando con mi hijo, en la cual mi marido y yo estamos destrozados por completo. Yo hasta ayer no sabía lo que tenía mi hijo. Siempre me lo han tachado de psicópata, maleducado. Mi hijo la violencia siempre la ha ejercido dentro de la casa, nunca fuera, siempre era con nosotros. Hasta que el año pasado yo tuve que denunciarlo y a día de hoy tiene una orden de alejamiento por 2 años. ¿Qué hago yo ahora que me he enterado de lo que le pasa a mi hijo? ¿Cuántos años tiene su hijo? 19. O sea, ya es mayor de edad. La situación es complicada porque la orden de alejamiento, ¿hasta cuándo está vigente? Hasta el 2020. ¿Y él dónde vive ahora? ¿Vive solo, independiente? ¿Vive con otra gente? Vive con otra gente, claro, que ni siquiera es de la familia. Claro. Hombre, en principio hasta 2020 no se pueden comunicar con él porque estarían incumpliendo una resolución judicial y en principio, bueno, las normas de las resoluciones de fiscalía, de las circulares, ya no hacen que eso sea un quebrantamiento de la medida con respecto a los padres. En principio hay que esperar hasta el 2020 para que ustedes puedan retomarlo. Lo primero que tendríamos que tener claro es qué es lo que quiere usted. Eso. ¿Usted quiere seguir, digamos, viendo a su hijo, atendiendo a su hijo, estar con su hijo? Sí, sí. Pues... ¿Esta orden de alejamiento, perdón, es medida cautelar o es condena de una condena? Es condena. Condena, ¿no? Es Sí. condena. Sí, pues si está hasta el 2020 es condena. No, es que se lo iba a decir por lo siguiente, la forma de... dice el Código Civil que, bueno, el contenido de la patria potestad incluye velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarles. Pero esa prestación de alimentos puede prolongarse hasta después de alcanzar la mayoría de edad, cuando le haga falta al chico por las razones que sean, por razones de enfermedad, por lo que sea. Pero en esos casos el alimentista, es decir, el alimentante, usted puede optar entre acoger en su casa al alimentista, al chico, o pagarle la pensión que se fije. Que eso, vamos, lo estamos viendo, o sea que hay chicos mayores de edad que, que los padres los han echado de casa
y la única alternativa que tienen, digamos, para cubrir esa obligación derivada no ya de que sean menores, sino de la relación paterno-filial que tienen, es pagar una pensión. 300, 400 euros, y que se busque el niño la vida, vaya. ¿La orden de alejamiento es con respecto a ustedes dos, tanto a usted como a su marido? Sí. Claro, entonces hasta el 2020 la verdad que no se puede hacer. A partir del 2020, si hay alguien de la familia, a lo mejor iniciar un procedimiento de incapacitación, si concurren las causas para ello, y que sean ustedes los que se les prorrogue esa patria, en este caso se les rehabilite la patria potestad para seguir controlando a su hijo. Lo que no quiere decir que no vaya a seguir, puede volver otra vez a cometer otro hecho delictivo contra ustedes, eso nadie se lo asegura, pero si desde el punto de vista como padres por la preocupación, por saber qué va a ser de su hijo, la solución es esa, iniciar el procedimiento de incapacitación o incluso iniciarlo ahora si lo quieren, que alguien de la familia de ustedes pueda hacerse cargo del menor para que ese control, por lo menos mínimo que puedan hacer con respecto a él, lo puedan tener. Si él tiene algún dinero o algo, al haber un tutor, pues ese dinero está controlado. Siendo ya mayor de edad, recuerde usted que si es usted víctima de un maltrato, ya estamos hablando de un delito que además puede conllevar incluso pena de Pero claro, prisión, ¿no? un delito por parte de un enfermo. Claro. Es lo que hablábamos, que entonces a lo mejor en vez de ponerle una pena de prisión, lo que hay que hacer es una medida de seguridad que puede ser el internamiento en un centro específico para seguir el tratamiento. Pero ¿qué hago yo ahora? Ahora, de momento, no puede hacer nada porque como tiene la orden de alejamiento, usted no se puede comunicar con su hijo. Si algún familiar con el que tenga cierto contacto, que le informe a usted y pueden valorar la posibilidad de iniciar la incapacitación. Eso no tiene ningún problema. Incluso usted y su marido pueden iniciar la incapacitación de su hijo si corresponde, por lo que ha dicho yo creo que puede ser. Y aunque ustedes no puedan ejercer ese cargo de rehabilitación de la patria potestad, sí puede ser algún otro familiar y, si no quiere nadie, una fundación. ¿Vale? Y una vez que en el año 2020 ya se haya terminado esa prohibición de comunicación, ahí ya es distinto. Usted ya no tiene ningún límite para comunicarse y estar con su hijo y ya puede solicitar que a esa persona que se le ha nombrado tutor se le quite y ejercer usted ese cargo. ¿Vale? Pero eso, de momento, hasta el 2020 tiene que respetar tanto él como usted la orden de alejamiento. ¿Vale? Muchísimas gracias. Yo os quería hacer otra pregunta respecto a lo que estábamos hablando antes, de reclamar a la Junta de Andalucía o a la Junta de Extremadura, como ha dicho esta señora, los daños o la responsabilidad civil que tuvo en su momento. ¿A quién nos dirigimos? ¿A la Fiscalía? ¿Un abogado? Sí, un abogado. Es que ahí la Fiscalía no es parte, porque eso es una reclamación contencioso-administrativa. El fiscal no va a intervenir en ese proceso, porque además es una cuestión... Va a ser una cuestión patrimonial, en definitiva, porque otro contenido no tiene. Pero eso lo tienen que hacer ustedes. Claro. Es que los daños que la Fiscalía no estaría legitimada para reclamar en nombre de ustedes en ese aspecto. Pero los daños no han sido patrimoniales nada más, ¿no? Ya. Pero al final los daños... un homicidio, por ejemplo, tampoco tiene consecuencias exclusivamente patrimoniales, sino también sentimentales, afectivas. Sin embargo, cuando se asesina a alguien, el asesino paga una indemnización que conlleva todo. ¿Cuánto se calcula un muerto? ¿Verdad? Estamos hablando un poco... no se puede hacer. Calcularlo al céntimo es evidente que no, pero bueno, comprender no solo el daño material, sino también el moral y el sufrimiento que han podido sufrir ustedes, es evidente que sería una cuestión indemnizable. Pero repito, aquí en Sevilla en concreto, que yo sepa, no ha existido ninguna y bueno, estarían ustedes abriendo un camino. Vamos, pero, yo tengo constancia de una sentencia en Castilla-La Mancha. El micrófono pasa. Yo tengo a Reyes, ¿no? Una preguntita. Entonces, en el caso de que no exista esa incapacitación, vale, le empezamos y la solicitamos, pero ¿y si no tiene todavía ese niño el diagnóstico del SAF? ¿No importa? Esa incapacidad... Pero puede ser por incapacidad por otra cosa, no tiene por qué ser eso. Sí, bueno, pero a lo mejor hay otros trastornos, porque es que la verdad que hemos estado viendo aquí estos 2 días y es que muchísimos nos vemos aquí, vamos,
que es calcao. Cotidiano. Sí, sí. Lo que estáis viendo en es el casa. día a día de casa. Entonces, esa incapacidad, si a mi hijo lo denuncian, Sí. lo tratan como un delincuente, no como un enfermo. Porque, En no principio, tiene, sí. porque no tiene ese Claro. diagnóstico. En principio sí, pero porque para eso... no tiene esa Bueno. Claro. Y aunque lo tenga, tampoco. Claro, pero para eso está un médico forense que en ese procedimiento penal va a examinar a su hijo, porque usted va a decir, mire, mi hijo es Pero una tengo persona... yo que entonces, a instancias nuestras, solicitar esa incapacidad. De momento, si el niño hace cualquier cosa o mete la pata por la calle, lo que sea, lo van a tratar como un delincuente. Pero eso va a pasar incluso Con cualquier niño con nuestro. con un esquizofrénico Claro. o con una persona que esté perfectamente diagnosticada, en principio. O con un niño que no tenga la ninguna patología. Al principio es un delincuente, luego hay que ver por qué ha La hecho Guardia eso. Civil no son médicos, ellos aplican el tratamiento que tienen reglamentariamente asignado para el autor presunto de algún hecho delictivo. Que detenerlo lo van a detener, por supuesto. Que lo van a pasar a disposición judicial, pues sí. Que le tendrán que nombrar un abogado de oficio y le ofrecerán... Pero es que Pero para eso está luego el son abogado, para garantías, que él vea y es que diga, además son garantías. este niño cuando hizo esto no estaba bien. Entonces, De todas pues, formas, ese- yo le Entonces es pregunto... súper importante solicitar la de la incapacidad, porque Sí, a la hora sí. de cualquier juicio, Facilita mucho la prueba, hombre, claro que sí. las atenuantes Claro que sí. y las eximentes. O Claro, simplemente, estáis claro. hay hablando. veces que no hace falta la incapacidad, sino un simplemente grado de minusvalía reconocido por la Junta, ¿vale? Sí. Hay gente, un 75% de minusvalía, que a lo mejor hay gente que no ha declarado Eso la sirve incapacidad. Y eso sirve a la también. hora de reconocer Claro, como claro. una atenuante. Vamos a ver, si la atenuante, imaginaros, por ejemplo, también que vuestros hijos en el momento de cometer ese hecho delictivo hubiera bebido. Eso también es un atenuante, porque se demuestra que vuestros hijos, por su síndrome o por ese momento, al ser menores de edad o tener 18 años, ese momento tenía su capacidad de entender afectada por el consumo de alcohol. No es lo mismo que tú le pegues una patada a una bicicleta de ese bici, como hacen muchos niños, por hacerlo por la gamberrada, que cuando tienes 2 copitas de más, porque te parece una chorrada y te partes de risa. Entonces, claro, cuando viene la policía dice, estaban borrachos. Entonces, eso se aplica y se atenúa la pena. ¿Vale? Vale, muchas Pero pensad gracias. que la mayoría de los que estamos hablando de delitos que afortunadamente los menores, la mayoría de los delitos que cometen son delitos de poca importancia. Es verdad que hay a veces agresiones sexuales o algún homicidio, pero son los menos. Lo que más son hurtos, robos, las cosas de Internet, publicar fotos de amigos o amigas desnudos o cosas de estas en Internet, conversaciones, insultos, son cosas leves, ¿vale? Que eso normalmente cuando son menores de edad, si hay un procedimiento, lo que va a llevar es una libertad vigilada o el tratamiento en un centro ambulatorio con un seguimiento, que encima les viene bien, ¿vale? Hola. Nuestros niños han sido víctimas de un maltrato infantil, ¿no? Antes de haber nacido. Prenatal. Claro. Prenatal. Sí. Entonces, ¿se puede prevenir a los futuros niños que todavía no han nacido, que la protección del menor no existe, no se pone en funcionamiento hasta que esos niños no han nacido? ¿No se puede poner en marcha antes? Por Porque yo desgracia, ya sé de madres que están bebiendo. Por desgracia es así. Pero yo le Es pregunto, que es muy difícil. ¿qué podemos hacer? ¿Cómo obligamos ¿Cómo? a un adulto a que no beba, a que no consuma alcohol cuando tiene esa capacidad? Si es que el alcohol y la droga es tan fuerte que es que no se puede, cuando alguien sin estar embarazado, que en este caso Sí. no lo puede dejar, si la cosa más bonita del mundo que Yo es una persona ser madre, no abandona ese consumo durante el periodo de embarazo, muy difícil. Yo trabajo en contacto con mujeres embarazadas. Yo sé quiénes están cuidando su embarazo y quiénes no Claro. lo cuidan. Sé que vienen fumando, que no se hacen las pruebas que se tienen que hacer. Es que el problema que hacemos es que cuando detectamos estos casos, las madres ya están embarazadas. Y entonces, el problema es cómo sabemos que esta señora está embarazada y no se está cuidando. Es que no se sabe hasta que no va al primer control o al segundo, al tercero, o cuando le sale el embarazo ya, que es obvio. Porque ya han tenido antes hijos que no han estado cuidados y se les han quitado, los Claro. servicios Lo suyo es lo que sociales. decía la señora. La el hacer esterilización, una pero esterilización. Pero Y claro, no- es que eso no puede imponerse. Entonces el menor no se protege Nada, desde... no, eso es imposible. No hay protección del menor. O encerrar a la madre para que no consuma y no beba ni... Claro, es que... Lo bueno Es sería en cierto. esta gente, que hay veces que sí que se hace, es una buena política de planificación familiar. Cuando se han tenido 3 o 4 hijos, informarle a esta señora que por su situación y se lo han retirado, que por favor que tenga una educación sexual sana, que tome sus precauciones y lo que se le hace es un asesoramiento de algún tipo de anticonceptivo. Algunas lo siguen, otras no lo siguen. A nosotros todos nos hicieron una serie de estudios a ver si éramos padres
si estábamos capacitados para ser padres. Claro. Psicológicos, sociales... Claro, pero porque vosotros estabais demandando otros niños que por vía naturaleza no se puede hacer. Como por vía natural no nos exigen ningún tipo de capacidad, simplemente se presupone que como queremos ser padres, ya simplemente por ese hecho lo podemos ser, nadie te va a exigir ni un certificado de que lo vas a ser, de qué tal. Es muy difícil. Vale, gracias. Es verdad que en situaciones normalmente nos suelen avisar de madres que ya han sido, que le han retirado previamente niños. Muy pocas veces nos avisan de una madre primeriza que tenga ese problema. Sí, a lo mejor si se detecta porque va a un control, se dice, mire, esta señora va a presentar síndrome de abstinencia al menor porque tiene un consumo alto. Entonces, actuamos, pero ya a posteriori también. ¿Vale? Bueno, si no hay más preguntas, yo tengo una. Respecto, bueno, un poco la preocupación esta del futuro, ¿no? Que tiene uno... ¿Qué pasará cuando nosotros no estemos si encima tu familia no tienes más hijos o la familia cada vez son más pequeñas y no hay... O no quieres que tus hijos se hagan cargo... O no quieres que tus hijos, exacto, que está muy bien aportado. Nosotros como asociación, como AFASAF, intentaremos conseguir y planificar casas tuteladas, pisos donde ellos puedan estar, donde esté regido por personas que saben lo que es el SAF y económicamente controlado a este nivel. Quería preguntar, ¿de qué manera se puede crear una casa tutelada vigilando que todo funcione, los tutores, o cómo se podría organizar esto para controlarlo? Lo primero sería constituir una asociación que tuviera capacidad para asumir tutelas, que bueno, hay varias en Sevilla, y una vez asumida... Especifica este síndrome, por ejemplo, para especificarlo que solo fuera síndrome para el SAF. Para ¿vale? el SAF, sí, sí. Y ahora, la vivienda tutelada, primero tendréis que tener dinero... Una fundación, o buscar una fundación... No para comprarla, sino para mantenerla, que eso va a ser complicado. Pero desde la perspectiva judicial no habría ningún problema. Nada, eso son más cosas administrativas, siendo los chicos, estando bajo tutela de la entidad... No hay problema. No solo eso, sino que podría trasladarlos a otro sitio, por ejemplo, si no se adaptan a esa y tenéis más. En definitiva, sí que sería viable, pero bueno, para eso hace falta primero la adaptación económica, asumir la condición de persona jurídica con aptitud para asumir tutela y recursos, claro. Eso, para a lo mejor alguna fundación, ONGs que puedan participar, eso no habría ningún problema, yo creo. Eso sería más un trámite administrativo de que se reconozca a esa entidad como tutelar del síndrome del SAF, y una vez eso, lo demás ya es cuestión de... En el ámbito, el equivalente a esto, en el ámbito de reforma de menores, una de las medidas que se pueden imponer es convivencia en grupo educativo, que se suele acordar para menores maltratadores de sus padres, que son pisos que son de la entidad pública, o sea, del Servicio de Justicia Juvenil o de entidades colaboradoras, en donde residen esos menores con una supervisión permanente, ¿no? Eso en el ámbito de reforma. Y en tema de incapacidades, pues no solo ya incapacidades, sino también me estoy acordando de que también existen pisos de convivencia cuando estamos hablando de menores que han cumplido los 18 años y que han estado bajo tutela de la Administración. Hasta los 21 años pueden acogerse al programa de asistencia a mayores de edad y que, bueno, tienen aproximadamente el mismo régimen. Sí podría hacerse, pero claro, para eso hay que tener dinero. Bueno, buscaremos recursos. Eso es así, dinero. Bueno, si no hay más preguntas, creo que nos han dado muchas respuestas y tenemos que agradecerle su presencia, don Daniel Valpuesta y doña Susana Hernando. Muchísimas gracias por todo el asesoramiento, por toda la comprensión. Ahora pasaremos un vídeo de 30 minutos de unas familias, de cómo lo han vivido y cómo lo están viviendo, ¿no? Son opiniones y son testimonios
Ya han habido mucho en las jornadas, pero van a haber unos testimonios, más testimonios. Gracias. Desde un comienzo se ha evidenciado que tenemos muchas carencias, que tenemos que trabajar mucho, pero bueno, sabemos que tenemos unos objetivos claros. Nosotros queremos a nuestros hijos, más allá de los conflictos, de los problemas, de los déficits, de todo lo que tengan. Si estamos aquí es porque los queremos, y los queremos además mucho. Entonces, vamos a trabajar y tenemos que estar todos juntos para que tengan una vida con una dignidad que se merecen, que no tuvieron cuando los engendraron, pero se lo merecen. Entonces, bueno, pues a trabajar todos juntos. Gracias por haber venido. Sí, ya lo conocemos, ¿verdad?